Generalmente, cuando estudiamos el pasado de los pueblos, hacemos referencia y estamos involucrándonos con uno de los conocimientos que intencionalmente en países como el nuestro han sido discriminados y han sido eliminados de los procesos educativos serios que pretenden transformar vidas. Hablar del significado del pasado de los pueblos es evocar algo que es fundamental para ese poder humano, para el más puro de los poderes humanos, y es el poder del conocimiento, el poder que nos pueden brindar el concierto de las ciencias sociales, el concierto de los conocimientos humanistas, y dentro de ellos, uno que es vital y que ha sido un discurso presente en las culturas del mundo. Estoy refiriéndome a la ciencia histórica. Hablar de la ciencia histórica y tratar de convencer a todo ser humano de que el conocimiento de su pasado es vital para poder transformar vidas es fundamental en espacios académicos, pero también en espacios y en recintos culturales. Hoy traigo para ustedes una propuesta, y una propuesta que ha sido y ha dado significado también a mi vida académica. Una propuesta por medio de la cual quiero hacerles reflexionar sobre lo que esto significa, y es el estudio de la historia como ciencia. Sin duda alguna, todos los que estamos acá hemos experimentado desde nuestras aulas parvularias hasta llegar a la universidad ese conocimiento que se nos ha dicho que se llama historia, pero que muy pocas veces se nos ha dicho que es una ciencia. Y como tal, también esa ciencia se construye y se reconstruye por científicos sociales, a los cuales se les ha denominado hoy los historiadores. Esos historiadores que en el pasado fueron historiógrafos, fueron aquellos eruditos que con su pluma, que con su buen sentido y que con su capacidad artística y su gran memoria podían registrar los hechos. Esos eruditos que fueron evolucionando y cambiando en las distintas épocas, y que su legado llega hoy a nosotros a través de su obra, de sus libros, de su pensamiento, de su propuesta y del registro de esos acontecimientos que justamente se convierten en importantes porque nos dan las luces de cómo fue ese pasado. Esa historia de la cual hablo también ha sido transformada a través del tiempo. Todos también hemos experimentado cómo aquellos profesores desde la escuela primaria hacían referencia a que el concepto de historia era un arte, que la historia era un arte que registraba esos hechos que se convertían en hechos importantes para el conocimiento de todo ser humano. Y ese concepto de historia, en ese transcurrir del tiempo, ha ido cambiando. Hoy, de la historia que quiero convencerlos y hablarles, es de esa historia científica que no solo ve hacia atrás, que no solo ve el pasado de los pueblos en retrospectiva, sino que encuentra una utilidad práctica y una utilidad altamente humana cuando nos sitúa a todos en un tiempo histórico presente. Los que estamos hoy acá, estamos viviendo y estamos conviviendo una plática, una exposición que nos hace reflexionar desde lo que hoy somos como sociedad, desde lo que hoy estamos viviendo con nuestras virtudes, con nuestras posibilidades y con nuestras limitaciones. Pero esa historia que hoy estamos viviendo y que es historia viva e historia del presente, por supuesto que tiene un pasado que ha dado las causas y las raíces que hoy nos explica como sociedad
que hoy nos explica en esos múltiples componentes, que hoy nos explica como un pueblo con posibilidades y con precariedades, y que hoy nos explica desde el elemento biológico hasta el elemento altamente cultural. Esa historia de la cual hoy estoy hablando es también una historia que no solo incorpora esa reflexión profunda del pasado de los pueblos, también incorpora y cobra ese sentido y significado cuando planteamos las pautas de un desarrollo a futuro. Y ahí encontramos en esas tres grandes categorías temporales, encontramos la definición de eso que ha sido una de mis pasiones en la vida, el conocimiento de la ciencia histórica. Quiero también comentarles que si bien es cierto, la historia la hemos estudiado a través de personajes, de batallas, muchas veces de héroes, también pocas veces la hemos cuestionado en función a quién o quiénes han hecho esa interpretación de la historia que hoy podemos cuestionar, que ayer podíamos cuestionar y que podemos seguir cuestionando. Y en ese sentido, vamos a percibir que los personajes por sí solos son incapaces de generar procesos históricos. Un personaje se convierte en un personaje justamente cuando lo ubicamos en su escenario con otros sujetos sociales que están haciendo posible su existencia real. Pero los historiadores cuestionamos ese tipo de historia que la reconstruyen o la construyen los personajes que se suceden unos a otros. Y estamos en una constante revisión y también en una constante revisión que nos da una capacidad de duda. Y por supuesto, esa capacidad de duda nos da también la posibilidad de poder cuestionar si esa historia que nos han presentado los libros tradicionalmente es una historia real. Y ahí entramos en uno de los ejercicios académicos más importantes, pero también más satisfactorios. El pensar, dudar, reflexionar, contradecir y volver a pensar y repensar si eso que hemos estudiado, si esos personajes, si esa estructura del tiempo que hemos aprendido es realmente real, valga la redundancia, si es realmente objetiva. Y vean qué importante es esto, porque no creer al 100% lo que dicen los libros y las verdades planteadas en los libros nos da una capacidad de cuestionar, y esa capacidad de dudar y de cuestionar es uno de los motores más importantes para generar conocimiento científico. Conocimientos absolutos en ciencias sociales y en ciencias naturales no pueden haber. Verdades múltiples en ciencias sociales no pueden haber. Y ahí cuestionamos dos cosas: el hecho que realmente ha sucedido y cómo la capacidad del historiador trata de recuperar este hecho para darlo y socializarlo hacia los demás. Y hemos descubierto algo fundamental, lo que decía: la historia no la hacen solo los personajes, la historia la hacen los pueblos enteros, los conglomerados. Y vamos a encontrar en ese recorrido de los episodios, de las edades y de los períodos históricos, una historia que también hay que reflexionarla desde los marcos de los dramatismos y desde los marcos también de las peores tragedias humanas. La historia también ha sido eso, ha sido drama y ha sido tragedia. Y específicamente en el caso de nuestra sociedad, ese drama y esa tragedia han sido una de las constantes más permeables en esa línea del tiempo histórico.
no del tiempo biológico, hablo del tiempo histórico, el tiempo construido, el tiempo que se ha armado en base a la experiencia humana. Y ese concepto de historia que hoy comparto con ustedes y que les propongo como una forma distinta de pensarnos a sí mismos en lo individual y en lo colectivo, esa propuesta que hoy traigo para todos ustedes es esa propuesta que la historia, al ser asumida, también nos da la posibilidad de ser seres transformadores. Un conocimiento es una facultad humana y un conocimiento que se adquiere por sí mismo y se queda en una humanidad sin darse a los demás no tiene ningún sentido. Esas academias que deambulan con muchos libros, esos estudiantes y esos profesores que se ufanan de leer tanto, pero que su expresión de vida no lo demuestra. Porque esos conocimientos, esas dos categorías que el pueblo griego acuñó como el educare y el exducere, están llenándonos ese vacío de conocimientos que como seres humanos tenemos, pero que somos muchas veces incapaces de traducir en acciones y en actitudes de vida. Una vida armoniosa, una vida con sabiduría implica poner en práctica dentro de nuestra propia dinámica diaria esos conocimientos percibidos en ámbitos académicos. Libros doctorales, tesis postdoctorales, muy bien, muy exitosas, pero eso debe de traducirse en la propia condición humana. Y cuando hablamos de las ciencias sociales y de una ciencia tan vigorosa y tan vital como la historia, no puedo concebir alumnos, profesores que vivan al margen de las precariedades de todo un pueblo, que no sean sensibles ante el dolor y el sufrimiento, que no puedan pensar en su felicidad personal y particular sin concebir lo que está aconteciendo en sus contextos y en sus entornos. Una ciencia histórica que nos conmueva, una ciencia histórica que, como decía la escuela historiográfica de los grandes críticos que se transforma en escuela del criticismo, hay que hacer un alto. Hay que hacer un alto para pensar ese concepto y hacer una reflexión profunda de lo que significa desde la postura científica epistemológica eso que las ciencias sociales hemos denominado una historia trascendente. Eso que las ciencias sociales denominan el provocar mentes críticas que transformen sus entornos. Eso que las ciencias sociales evocan como algo que es intrínseco a la coherencia del ser humano y a su propia vivencia. Por lo tanto, la historia no es un recorrido de episodios. La historia no es una secuencia de periodos que se suceden y que están yuxtapuestos unos con otros. La historia tiene un significado y la historia tiene un sentido. Un sentido porque la historia busca la verdad, porque busca basada en esa razón de ser, esa verdad que tiende a ser también una verdad artística, una verdad poética, no una verdad poética en el sentido estricto de lo lírico, sino una verdad poética que se acerque a lo filosófico, porque en una historia que se acerca a lo filosófico, a lo poético y a lo artístico, podemos encontrar la esperanza de los pueblos, la resistencia de los pueblos que hoy, más que nunca, se unen y unen esfuerzos en función de la defensa de sus intereses colectivos, que no desvirtúa procesos. Por eso, 3 categorías siempre han permanecido en el concepto de la historia. La categoría del tiempo, representada desde los griegos y en épocas posteriores y aún más atrás con los egipcios y la Mesopotamia, con un reloj, representada iconográficamente con una figura ancestral anciana, la figura del tiempo, la figura de Cronos, la figura de ese Dios que registra a través de la temporalidad. Por supuesto,
la historia registrando los procesos de esos acontecimientos que conmueven a las vidas y a los seres humanos, que cuestiona hoy también esos bloques de poder que en la historia inmediata estamos viviendo, esos bloques que se aglomeran sobre todo bajo parámetros que deshumanizan al ser humano. Hoy hablo de esa historia que en su tercer elemento evoca siempre a la verdad. Una historia que conmueve y sensibiliza, una historia que nos mueve el tapete y que nos hace ser mentes críticas, transformativas, una historia que promueve a todos aquellos que la estudian a conciencia, una mente que nos posibilita sentir el dolor, sentir el drama, sentir la alegría y sobre todo tener la esperanza en los pueblos, porque los pueblos se resisten, porque los pueblos son los sujetos protagónicos de una historia verdadera.